20 minutos todo, ¿no? Sí, 20 minutos. Que nadie lo respeta, pero... Bueno, vamos a tratar ahora sí de cumplir con los tiempos, porque si no nos quedamos a dormir. Juan José Cruces es doctor en Economía, se desempeñó como profesor de tiempo completo en la Escuela de Negocios de la Universidad Itela y como director, y como director del Centro de Investigaciones en Finanzas en esa universidad. Juan José, tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a necesitar una jarra de agua. Hay dando vuelta un papelito que contiene todo lo que yo les voy a mostrar. Deja la jarra ahí a mano, por favor. No sé si lo tienen, si no lo tienen, los funcionarios de la comisión tienen hojas adicionales, debiera haber una para cada uno. Es un enorme honor para mí como académico tener la ocasión de dirigirme a este templo de la representación soberana del pueblo, así que agradezco enormemente la oportunidad de poder traer mi granito de arena y contribuir en una decisión tan difícil. Sea la decisión que se tome, es difícil y es espinosa. Para tratar de comprender, creo que este tema es bastante remoto para la inmensa mayoría de la población, entonces voy a hablar en términos a veces técnicos, pero a veces también en términos muy sencillos que cualquier persona de la calle puede comprender. La manera más sencilla de comprender este problema son los álbumes de figuritas que usábamos cuando éramos chiquitos. Cuando yo era chico, si uno llenaba el álbum de figuritas, las figuritas de jugadores de fútbol, que había en todos los mundiales, uno podía ir al kiosco y cambiar el álbum de figuritas por un regalo, que en mi época era una pelota. Entonces, básicamente, el problema que tenemos con los buitres y los holdouts que no son buitres es que las administraciones del presidente Néstor y la presidenta Cristina de Kirchner consiguieron 93 de las 100 figuritas. Y el problema es que nos faltan 7 figuritas y desgraciadamente es un poco binario, o tenés el álbum lleno o no tenés el álbum lleno. Y entonces hay un mercado secundario en Parque Rivadavia donde se venden figuritas usadas. Y toda la cuestión es ver si el costo de las 7 figuritas es inferior o es superior al valor de la pelota. Ahora, el beneficio de arreglar esto para la economía es inmensamente grande. O sea, aún si hubiésemos hecho una mala negociación, que no creo que sea el caso, el valor de poder salir de esta situación en que estamos es enormemente beneficioso para la economía. Y creo que ahí es donde debiera estar el acento. Yo les quiero contar 2 ideas. Primero quiero comparar un poquito y tratar de proveer información que creo es complementaria a lo que ustedes escucharon de los otros expositores. ¿Por qué tenemos tanto juicio? ¿En qué medida esto es un problema de Argentina y en qué medida es un problema del mundo? Y luego la pregunta crucial, que es realmente ¿conviene arreglar o no conviene arreglar? Hay una respuesta principal que ya fue dada en el curso del día. Yo voy a responder una pregunta que a mi criterio es accesoria, que es si esto realmente es mucho más caro de lo que ya arreglamos con otros y cuán heterogéneo es entre la gente con la cual arreglamos, que ha aparecido en el discurso de Feletti, en el discurso del exsecretario de Finanzas y en varias preguntas que han formulado los diputados. Entonces lo que voy a hacer es comparar el canje de 2005 con todas las reestructuraciones posteriores al Plan Brady. ¿Y por qué después del Plan Brady? Porque en el Plan Brady estaba el Tesoro americano metido en el medio, tratando de domesticar a los buitres. No es que siempre lo haya logrado, pero la Reserva Federal tenía cierto poder de influencia sobre los bancos que eran los acreedores. Después del Plan Brady eso no pasa más. Es una negociación mucho más anárquica, mucho más problemática, en un contexto donde la arquitectura financiera internacional, del punto de vista jurídico, tiene incompletitudes obvias. Y me voy a focalizar en los países de ingresos medios. O sea, no voy a hablar de los países altamente endeudados que obtuvieron un perdón de la deuda muy grande, porque esos países son 10 veces más pobres que Argentina. Entonces nadie toma eso como un marco de referencia para comparar nuestro canje. Y lo que les voy a mostrar de papers académicos que yo he publicado y que otra gente ha publicado es cuál es la quita en valor presente al momento del canje. O sea, la pérdida patrimonial que sufre el bonista que participa del canje, entrega el bono viejo y se lleva una canasta de bonos nuevos y, digamos, los vende en el mercado en ese minuto. Entonces acá tenemos, para tener un marco de referencia, estos son todos los canjes, como dije,
Todos ustedes tienen copia de esto y los que no tienen, hay excedente acá que tiene el personal de la comisión y se los puede acercar. Pero básicamente de los 21 canjes que hubo del 98 para acá, hubo un conjunto de unos 7 canjes que tuvieron una quita promedio del 15%, hubo unos 10 canjes que tuvieron una quita promedio del 50%, y luego hubo 4 canjes que tuvieron una quita promedio del 75%. La quita promedio en todos los canjes soberanos, o sea, todos estos países tuvieron severísimas crisis y por eso defaultearon, la quita promedio fue 42%. Nuestra quita computada en valor presente, con la información que se tenía al 2 de junio de 2005, que es el momento que se cierra el canje, nuestra quita fue del 73,4%. El único país que tuvo una quita más alta que nosotros fue Irak. Irak tenía una protección muy especial porque la deuda que tenía había sido tomada por Saddam Hussein en gran medida luego de que las Naciones Unidas le decretan un embargo. Y luego de que Estados Unidos invade Irak, el Comité de Seguridad de Naciones Unidas determina por unanimidad que los fondos de Irak afuera de Irak no son embargables por buitres. O sea, Irak tenía un montón de protección de las cuales nosotros no tenemos. Irak es el único que tiene una quita mayor que nosotros. Ahora, en el escenario de deuda soberana, a menudo los países enfrentan un shock adverso y necesitan reestructurar. Y necesitan reestructurar quiere decir, el acreedor sabe o sabía que se le podía venir la mala y por eso este país paga una sobretasa. Entonces, la pregunta que nos hacemos es en qué medida la quita que practicó Argentina con la información a 2005 estaba justificada por la gravedad de la crisis. ¿Okay? Lo que ven ahí en el eje X, en el eje horizontal, es el coeficiente deuda-PBI, o sea, el grado de endeudamiento de la economía. Argentina tenía un grado de endeudamiento de aproximadamente medio PBI, medido el PBI en tipo de cambio ajustado por la paridad del poder de compra. El eje vertical refleja la quita. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, esencialmente lo que vemos en ese gráfico es que países que tenían un grado de endeudamiento, uno podría decirlo, que necesitan algún grado de alivio comparable al que necesitábamos nosotros, como bien dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan la deuda, entonces países que necesitaban algún grado de alivio comparable al nuestro, bueno, hicieron todos quitas más chicas. Si nosotros hubiésemos hecho la quita promedio de la muestra, hubiésemos hecho una quita para nuestro nivel de endeudamiento de aproximadamente 42%, y nuestra quita fue mucho más grande que eso. Uruguay es el caso más comparable a nosotros, por proximidad geográfica, por monto de endeudamiento, etc. Hizo una quita aproximadamente al mismo tiempo que nosotros del 9% de su deuda. Ahora nosotros podemos decir, bueno, no, mira, te tengo que hacer una quita porque somos muy pobres. Bueno, ¿cómo es si nos comparamos nuestra quita con todos los otros países del mundo que son emergentes, que en situaciones comparables a nuestra también tuvieron que hacer una reestructuración? Bueno, lo que observás es que países más pobres que nosotros y países similarmente pobres o ricos a nosotros hicieron quitas muy inferiores a la nuestra. No lo quiero aburrir con estos gráficos, pero básicamente computo en qué medida la magnitud de nuestra quita es justificable por la magnitud de la recesión, por el shock externo negativo que tuvimos, etc. Y lo que encontramos en todos los casos es que nuestra quita a 2005, evaluada con la información que se tenía a ese minuto, fue muy alta para estándares internacionales. O sea, comparado con países, vamos a decirle, parecidos, nuestra quita fue muy alta. También demoramos mucho en hacerlo. En síntesis, es difícil convencer al mundo de que la gravedad de nuestra crisis justificaba una quita del 73%. En una comparación internacional, nuestra quita fue muy alta para nuestro nivel de endeudamiento, para nuestro nivel de riqueza, para la intensidad de nuestra recesión, para los shocks sufridos en los términos del intercambio. Demoramos mucho en hacerla y ciertamente fue muy conveniente para nosotros en el corto plazo. ¿Cuál es el problema? El problema es que en un canje, y el motivo por el cual miro la quita a 2005 es porque el bonista, al momento del canje, decide si te acepta o no te acepta la quita y decide si te litiga o no te litiga. Especialmente habiendo una ley como la ley Cerrojo que decía o agarrás ahora o no te vamos a pagar nunca más. Lo que tenés en el eje X es para proveer información sobre cuán frecuente es que haya holdouts. Nuestro primer canje de 2005 tuvo una tasa de aceptación del 76%. Está por ahí. El único canje de toda la muestra que tuvo una tasa de aceptación menor a eso fue Dominica 2004. Cuando le sumás la gente que se subió al canje en 2010,
llegamos a prácticamente el 93%. El 93%, ahí hay información para los 17 canjes para los cuales pudimos conseguir tasas de aceptación. De los 17 canjes, nosotros somos el cuarto con mayor holdouts. O sea, a menudo en el discurso político argentino se dice que nuestra quita fue muy aceptada y que es poquísima la cantidad de gente que no aceptó. Pues como ustedes ven en este gráfico, para estándares internacionales, la tasa de aceptación de los canjes es arriba del 95% en primera vuelta. ¿Sí? Esto es, como ustedes saben, Argentina tuvo un default muy complejo, con 150 bonos en múltiples monedas, jurisdicciones, etc. Lo que muestra cada barra vertical, en el eje X tenés los 150 bonos. La barra vertical muestra la fracción de holdouts para cada bono. ¿Sí? Ahí tenemos unos pocos bonos que tienen holdouts en 2005 arriba del 70%. O sea, cada bono es un contrato individual que tiene sus tenedores y sus holdouts. ¿Sí? Y lamentablemente no hay agregación entre bonos como hubo luego de las cláusulas de acción colectiva reforzadas que se sancionaron hace un par de años o que se comenzaron a usar hace un par de años. Lo que esto muestra es que el canje de 2005, si bien en promedio tuvo una tasa de aceptación del 76%, o sea, una tasa de holdouts del 24%, dejó un conjunto muy importante de bonos con una gran cantidad de holdouts. Felizmente, el canje de 2010 ordenó mucho la situación y logramos que muchos holdouts de la primera vuelta se suban al canje en 2010. Ahí en promedio logramos subir al 93%, pero como ustedes ven ahí, esto está ordenado en orden decreciente de holdouts. Ven ahí que quedan más o menos 7 bonos. Hay 7 bonos que tienen tasas de holdouts entre 20 y 83%. Los buitres están atrincherados en estos 7 bonos, que son los 7 bonos más litigiosos. Algunos de esos porque devengan una tasa de interés enormemente alta. Eran los bonos más lucrativos para litigar y ellos están atrincherados ahí. Esos bonos explican, de los 6.100 millones a valor nominal de 2001 que debía Argentina, esos bonos representan aproximadamente 1.700 millones, o sea, son casi el 30%. Pero tenemos un problema agudo porque hay otros 74 bonos que tienen tasas de holdouts relativamente bajas, entre el 5 y el 20%, pero que son un problema enorme, por esto que se ha mencionado acá, que puede quedar un tipo que viene con su bono y si estuviese la medida cautelar, la llamada injunction en inglés, que el juez se comprometió a levantar, si ustedes levantan, sancionan estas leyes que están bajo su consideración, el juez, mientras los holdouts tenían esa medida cautelar, tiene un enorme poder, como bien dijo el ministro Kicillof el año pasado, en varias ocasiones, tienen un enorme poder, el último caprichoso, de querer venir y pararte cualquier reestructuración. Felizmente el Ministerio de Economía, la estrategia del presidente, ha logrado que el tribunal cambie su actitud hacia nosotros y que levante estas medidas cautelares, de modo que les cortó gran parte de su poder de fuego, porque efectivamente, aún si arreglamos con los bonistas más litigiosos, más angurrientos, aún queda un problema que no sabemos si algunos de esos tipos alguna vez vendrán o no vendrán a pedir su parte, pero tenemos una enorme cantidad de bonos con fracciones muy chiquititas de holdouts. Otra cosa que es muy frecuente en el discurso político argentino es que este hábito de litigar es algo enormemente difundido. Lo que tiene este gráfico en el eje X, o sea, el eje horizontal, es la magnitud de la quita de todos estos 21 canjes. Y el eje vertical tiene cuántos juicios de inversores institucionales tuvo cada deudor. ¿Okay? Este es el mundo en el cual nos toca operar. Estos son juicios en Nueva York, en Londres o en el CIADI. ¿Okay? Lo que ustedes ven es que la gran mayoría de canjes o no generan juicios o generan muy pocos juicios de acreedores institucionales. Por ejemplo, ahí ven Ecuador 2000 tuvo 3 o 4 juicios, Ecuador 2009, siendo un canje muy polémico, tuvo un par de juicios, Grecia tuvo 2 juicios, siendo a esta fecha el mayor default de la historia. Nosotros tenemos 41 juicios. O sea, nos vamos de la escala. Cuando uno mira, lo que este gráfico muestra es el total de juicios a fin de cada año de buitres en las sedes judiciales de Nueva York, Londres, más el CIADI. Uno ve este gráfico, en los 80 había en total, contra todos los deudores del mundo, en los 80 había 3 o 4 juicios abiertos al final de cada año. En los 90 esto se puso más de moda y había tipo 25 juicios.
Y en el 2000 esto se hizo muy agudo, llegando a haber, a fin de algunos años, casi 55 juicios abiertos. Entonces, una interpretación de este gráfico es que acá hay un problema endémico, estructural, de la arquitectura financiera internacional, que impide que los países pobres, cuando tienen una crisis, puedan reestructurar sus deudas porque los buitres las bloquean. Esa es una lectura de este gráfico. Si uno descompone este gráfico en cuántos juicios son contra Argentina y cuántos juicios son contra otros deudores, lo que uno dice, o mi interpretación de este gráfico es, señores y señoras diputados, el mundo ya resolvió este problema. A fin de 2010, de 42 juicios que quedaban, 43 juicios que quedaban pendientes, 41 eran contra la República Argentina. O sea, los otros deudores, incluyendo, por ejemplo, Ecuador, al cual los buitres le litigaron de manera muy severa por el canje de 2009, que fue un canje muy oneroso para los tenedores de deuda, Ecuador fue y arregló, hizo un arreglo extrajudicial y cerró el problema. Nosotros tenemos este problema abierto. Mi interpretación de este gráfico, de nuevo, vean lo que es este gráfico. Parece que hay un problema terrible del mundo, que esto tiene un crecimiento secular. Cuando vos sacás a Argentina de la muestra, el mundo resolvió este problema a su manera. Nosotros tenemos un problema, creo yo, muy agudo, y en manos de ustedes está si quieren aceptar esta propuesta del gobierno para resolverlo o no. Este gráfico me lo voy a puentear porque no tengo tiempo. Entonces, la pregunta principal que entiendo nos debemos hacer, desde mi punto de vista, es, bueno, ¿es conveniente o no es conveniente? Y yo he escuchado muchísimos discursos de gente argumentando que los buitres ganaron mucha plata. O si se hace lo que propone el gobierno del presidente Macri, que los buitres van a ganar mucha plata. Y me acuerdo todas esas veces que yo fui a la farmacia en la mitad de la noche porque mi hijo estaba enfermo, vino el médico de guardia y me recetó una medicación. Y la pregunta que yo me hacía cuando iba a comprar el remedio era si la medicación le iba a bajar la fiebre a mi pibe o no le iba a bajar la fiebre. Si el farmacéutico se estaba llenando de plata, bueno, puede ser una pregunta importante, pero lo que a mí realmente me preocupa como argentino es en qué medida resolver este problema genera para la economía argentina más beneficios que costos. Si el tipo que me lo vende es un farmacéutico atorrante que está ganando mucha plata, bueno, lo que a mí personalmente, basado en este concepto de la ética de la responsabilidad beberiana que tanto aludía el presidente Alfonsín, lo que a mí personalmente me preocupa es en qué medida le hacemos un mejor servicio a nuestro pueblo dando vuelta a la página. ¿Ustedes se imaginan cualquier presidente de una multinacional que tiene una sede en Argentina y que se le ocurre un plan de inversión para crear puestos de trabajo en Rosario, en Jujuy, en Mendoza o en Córdoba, y va a su casa matriz diciendo, traigamos más plata para radicar en este país? ¿Ustedes se imaginan cualquier accionista que está ahí le muestra este gráfico y le dice, ¿en qué planeta vivís? Un país organizado democráticamente, cuyas autoridades democráticas eligieron los tribunales de Nueva York para saldar sus diferencias, cuando la justicia le falla en contra, directamente decide que lo va a desconocer. Bajo ningún concepto, ese presidente de la filial local de una compañía multinacional va a convencer a sus accionistas de que es oportuno y conveniente radicar más capital en Argentina. Entonces, como digo, la pregunta principal es cuánto nos cuesta esto y cuánto nos beneficia esto. Y esa pregunta fue contestada en el curso del día por diversos expositores, así que yo no voy a redundar en eso. Yo voy a complementarme con ellos presentándoles la pregunta un poco relativa. Si a estos tipos le estamos dando mucho más de lo que le dimos a los que aceptaron 2005. Porque he visto varias exposiciones en las 2 o 3 horas que estuve presente, donde me parece que la información que voy a contribuir puede ayudar a aclarar cómo hacer la cuenta de manera correcta. Entonces ahora no me estoy preguntando si la medicación le va a curar la fiebre a mi hijo. Lo que me estoy preguntando es si hay una farmacia vecina que vende el remedio más barato. Naturalmente, a igualdad de calidad de remedio, todos preferimos la farmacia donde el remedio es menos oneroso. En este caso, esta pregunta viene vestida bajo una pregunta de equidad. ¿En qué medida estamos siendo un poco injustos con aquellos acreedores que fueron solidarios con nosotros en 2005 y aceptaron lo que le propusimos porque estamos en una situación tan grave? Entonces, el año pasado, en la segunda mitad del año pasado, escribí un ensayo
Todo lo que les conté está en un libro que se llama Una república sin buitres, que va a salir, lo va a publicar Fondo de Cultura Económica para la Feria del Libro. Pero esto es un ensayo que hicimos con un profesor de Derecho de la Universidad de Georgia en los Estados Unidos. Yo soy economista y este paper básicamente es un ensayo para tratar de convencer a la comunidad internacional de que el monto de intereses que tiene que pagar Argentina, de intereses punitorios o intereses moratorios, es sencillamente fuera de toda razón. Y tratar de convencerlos en los términos más educados y diplomáticos posibles de la importancia de que el tribunal se dé vuelta y trate de ser un poco más condescendientes con Argentina, como felizmente lo fue, y no digo que sea por este paper, ni mucho menos. Pero bueno, este fue el modesto granito de arena que uno puede hacer desde la trinchera académica que a mí me toca. Entonces imagínate lo siguiente. Imagínate que en el canje de 2005 hubiésemos sido visionarios en el siguiente sentido. Hubiésemos dicho, nosotros hicimos una oferta que aceptó un montón de gente, pero va a haber 7% de tipos enormemente caprichosos y angurrientos que no van a agarrar. Bueno, hagamos una cosa. Creemos un fideicomiso y vamos a emitir bonos del canje de 2005 a favor de este fideicomiso, tal y como si este 7% de atorrantes hubiesen agarrado el canje de 2005. Creamos un vehículo de inversión al cual le damos las mismas condiciones que le dimos al 93% que a la postre terminó aceptando el canje. ¿Okay? Eso es lo que yo te voy a presentar. Suponete que en junio emitiste este fideicomiso, le diste la misma canasta de bonos en pesos, par, cuasi par, discount, bonos en dólares, en euros, etcétera, cupones PBI, le das exactamente lo mismo como si los tipos hubiesen arreglado. Y después, cada vez que Argentina pagó un servicio de intereses sobre los bonos o sobre los cupones PBI, porque la economía estaba creciendo, le dabas al fideicomiso la misma plata. Y el fideicomiso agarraba esa plata y se iba al mercado y compraba más bonos del mismo bono que tenía. Para decirlo de manera fácil y que se entienda, suponete que en el canje de 2005 Argentina entregó un conjunto de vacas con un toro y entregó un conjunto de gallinas con un gallo. Bueno, vamos a poner todos esos animales en un corral y dejamos que cada uno se reproduzca a su tasa de crecimiento vegetativo. ¿Sí? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos animales hay hoy ahí? Entonces, por cada $100 de deuda original a diciembre de 2001, en junio de 2005 Argentina entregó un paquete de bonos y cupones PBI que en ese minuto valía $37. Ahora, esta estrategia de reinversión en el propio instrumento, que es simplemente lo que le costó a la República Argentina el canje de 2005. Esto es simplemente lo que le costó a la República el canje de 2005. Eso vale a hoy $133. O sea, por cada 100, la comparación correcta es por cada $100 de deuda original, le dimos algo que en 2005 valía 37, pero que hoy vale 133 o que a nosotros nos costó 133. Luego hay otra pregunta que permea esta discusión y vi varios expositores que, dicho con modestia, me parece que no hicieron la cuenta de por qué está tanta esta heterogeneidad entre los distintos acreedores. Básicamente hoy, sobre los 7% de los bonos en default, vos debes el capital y después debes los intereses. Ese bono siguió devengando la vieja tasa argentina que tenía. Los bonos que eran del megacanje y tenían una tasa del 11%, siguieron devengando el 11%. Eso es lo que el ministro llamó el viernes un taxi alto. Y luego hay un bono muy, muy polémico que se llama FRAN, que fue aludido, que genera 101% a partir de 2005. Argentina cuestionó esto en sede judicial y desgraciadamente perdimos. Ese es el bono que genera la mayor heterogeneidad porque esencialmente se duplica año por año en la medida en que no haya sentencia monetaria sobre ese bono. Entonces el capital original de los bonos sigue devengando la vieja tasa argentina. Encima de eso hay un interés moratorio en el estado de Nueva York del 9% anual, ¿sí? Que es una tasa altísima cuando la tasa de inflación es del 1% anual. Y todo eso, la demora en no arreglar esto, hizo que esa deuda vaya creciendo. Dicho en fácil, si yo te debía a vos una vaca en 2001 y esa vaca no te la di y esa vaca se quedó en mi corral, esa vaca produjo leche y esa vaca produjo terneros con la visita de un toro que viene de vez en cuando, hoy yo no te debo a vos una vaca, hoy yo a vos te debo la vieja vaca más toda la familia que la vaca y sus hijos y sus nietos fueron produciendo. Eso es como se computan, esos son los contratos que la República firmó de manera soberana y así es como se computa. Lo disputamos en sede judicial y desgraciadamente perdimos. Luego de la sentencia monetaria,
se para el reloj, digamos, y vamos al taxi bajo que aludió el ministro el viernes. A hoy, básicamente, esto está computado para esos 7 bonos más litigiosos. Para esos 7 bonos, si teníamos 100 de deuda original, hoy debemos entre 250 y 420. Y eso depende de en qué momento te litigó el acreedor. Por ejemplo, para ese portafolio de los 7 bonos más polémicos, si debíamos 100 en 2001, a hoy, desgraciadamente, no debemos 100 y no tiene ningún sentido comparar con 100. Porque hoy en sede judicial, el acreedor que me litigó en 2013 y tiene sentencia en 2015, tiene un papelito que dice, me debes 419. Entonces, el valor para discutir no es 100. El valor para discutir es 419, que es el derecho al cual el acreedor tiene derecho, producto de que no cerramos esta cuestión. Si el acreedor litigó antes, irónicamente, si litigó más temprano, dejó de cobrar los intereses altos de Argentina. Entonces, acá está hecho para el promedio de todos los juicios contra Argentina, que fue iniciado en promedio, ponderado por capital en 2006, y entonces pensando que la sentencia monetaria es de 2008, y eso se estabiliza a partir de ahí, y se estabiliza por el hecho de que a partir del momento que tiene sentencia monetaria, solo devenga la tasa del Tesoro estadounidense, que es muy baja. Entonces, básicamente, tenemos acreedores que esto está computado para esos 7 bonos más polémicos, los que están los buitres ahí atrincherados peleándonos. Bueno, sobre los 100 de deuda original, debemos entre 256 y 419, dependiendo de cuándo esta persona litigó. Y cada acreedor tiene derecho a una cosa distinta, porque tiene un reclamo distinto, porque depende de cuándo litigó y depende del interés que tenía cada uno de esos bonos inicialmente. Por ejemplo, los acreedores de este bono llamado Fran devengan un interés altísimo. ¿Cuánto le costó a Argentina la oferta de 2005? Bueno, si en este fideicomiso que yo te contaba, el fideicomiso para estos acreedores, para el 7% de acreedores, bueno, esos $37 hoy valen 133. La oferta que hizo el Ministerio de Economía es, en la oferta base, es vamos a pagar 150. Bueno, 150 es la oferta de Néstor más una propina. Es los 133 más 12%. ¿Sí? Así que 150, si ustedes están muy convencidos que el canje de 2005 fue muy bueno para Argentina, bueno, deberían estar seguros de votar una propuesta que pague 133. Bueno, la gente esta no quería 133 y por eso nos litigó durante tanto tiempo. O por eso no aceptó lo que le ofrecimos en su momento. Bueno, 150 es 10% más, una propina. Ahora, hay otros que nos litigaron mucho más duro y tienen un arma nuclear abajo del brazo que tiene una enorme capacidad de entorpecernos. Y tienen esta cuestión del pari passu injunction. Bueno, esa gente le debemos, depende de lo que debemos a cada uno, ahí ya depende de cada uno según el momento en que litigó y qué acciones judiciales tomó, pero la oferta que hizo el gobierno es 30% de descuento sobre ese monto. Y evidentemente hubo algunos que con 30 no agarraban y el gobierno le ofreció algo que es un poquito más generoso. Me remito a lo que dijo Miguel Bain, de que para él un descuento de esta naturaleza es un descuento en línea con lo que él había sugerido. Quien sería nuestro ministro de Economía en la actualidad si hubiese ganado el Frente para la Victoria. Bueno, mi recomendación final, porque me corre el tiempo, tengo otras cosas, pero bueno, dependerá del interés y entiendo que no tenemos tiempo. En definitiva, para cerrar, el problema de los holdouts pone un cepo a nuestra capacidad de conseguir inversiones y crecer, se ha prolongado demasiado tiempo y nos margina el funcionamiento normal de la comunidad internacional. El arreglo se paga a sí mismo con el ahorro de intereses y el crecimiento incremental cuya oportunidad va a permitir, porque esto sencillamente es un cepo sobre la capacidad de conseguir inversiones. La oferta base es apenas mejor que la oferta de 2005 en valor a hoy. La oferta pari passu reconoce una situación judicial enormemente complicada, donde estos acreedores tienen una gran capacidad de ponernos palos en la rueda. Un punto adicional que creo que han levantado algunos diputados es que debemos ser prudentes una vez que recuperemos el acceso al crédito con cuánta deuda emitimos. Enormes gracias, señor presidente, por la posibilidad de dirigirme a esta audiencia. Lamentablemente nos gustaría aprovechar a Juan José para hacer más preguntas, pero tenemos que, por respeto al resto de los expositores, cortar acá y seguir con el cronograma establecido. Gracias, Juan José. Sí. Acá hay copias del libro, 3 copias del libro, por si alguien quiere. Se las dejo acá a los 2 presidentes. República sin buitres. Muy bien. Lo vamos a leer con enorme atención.